que por lo menos acudan a la siguiente cita, sea con ustedes o con el profesional de salud mental, de psicología o de psiquiatría. Siempre identificar las redes de apoyo. A veces los pacientes por su grado de depresión piensan que no tienen apoyo familiar, pero en realidad sí lo pueden tener, y esto es lo que tenemos que fortalecer. También explorar siempre alternativas diferentes al suicidio. Lo mismo también restringir cualquier método letal que pueda utilizarse para poder provocar esta conducta suicida. Es muy importante tener una adecuada comunicación entre profesionales de nivel, médicos rurales, médicos de atención primaria, médicos familiares, psicología y psiquiatría. Y si el riesgo es alto, nunca dejar solo a la persona, siempre estar acompañándola. ¿Qué es lo que no deberíamos hacer? Es obviamente ignorar la situación, pero tampoco deberíamos mostrarnos consternados, tampoco deberíamos decir que todo está bien, porque evidentemente si cometió el acto suicida es porque se siente muy mal, más bien debemos tener alguna estrategia para mejorar la situación. Tampoco deberíamos restar a la persona a que lo siga haciendo, tampoco deberíamos dejar a la persona sola, y ante el riesgo suicida alto tampoco deberíamos jurar guardar el secreto. Cuando tengamos un paciente con alto riesgo suicida, siempre se debe notificar a su red de apoyo, a su familiar, de los riesgos y de que necesita vigilancia estricta las 24 horas del día. Dentro de la atención primaria, bueno, evaluamos todos los factores sociodemográficos, psicológica, hablamos acerca de enfermedades mentales que tengan en pasado o actuales. También debemos evaluar cuál fue la peligrosidad de dicha conducta suicida. Dentro de la intervención, atención primaria también puede intervenir a los pacientes. Si ustedes identifican un paciente que tiene un cuadro clínico, una depresión, con los diagnósticos, si ustedes tienen acceso a los medicamentos, pueden prescribirlos, ¿sí? Y no esperar hasta que recién le vean psiquiatría, ya que a mayor tiempo que ellos no acudan a los medicamentos, mayor es el riesgo. Eso sí, siempre se debe prescribir medicamentos que sean seguros. En caso de sobredosis, siempre se debería prescribir la menor cantidad de medicamentos posibles, solamente una cantidad hasta que tenga el siguiente control. Se debería siempre hablar con la familia para indicarles de que el manejo no puede ser por el paciente. Estos medicamentos tienen que ser supervisados por el familiar que tome el paciente y también custodiados. A veces los pacientes pueden hacer intentos suicidas con su propia medicación, y en el momento que determinemos dar alta al paciente, debemos tener un compromiso tanto con el paciente, con el familiar, para que ellos sepan cómo van a acceder a las siguientes consultas, sea con ustedes o con los profesionales de salud mental. Yo creo que ya. ¿Cuándo deberíamos derivar a un paciente desde la atención primaria? Cuando tengamos algún trastorno mental grave, cuando tengamos una conducta suicida grave reciente, cuando tengamos un paciente con un plan suicida elaborado, cuando tenga intencionalidad suicida, cuando haya dudas acerca del riesgo suicida del paciente, o cuando el paciente cometa alguna lesión en su cuerpo que no pueda ser manejada en nivel primario y requiera atención de segundo nivel. Por favor, siguiente. A veces los pacientes no van a los centros de salud, sino van directamente a los hospitales, al servicio de urgencias. Es muy importante que todos los pacientes con conducta suicida sean atendidos dentro de la primera hora, con excepción a aquellos que tengan una afectación hemodinámica clínica grave, que es la atención que evidentemente es inmediata. Lo primero que debemos hacer con un paciente que tenga una afectación clínica es evaluarlo y ver si requiere algún tratamiento desde el punto de vista hemodinámico, y posteriormente garantizar un tratamiento eficaz para que el paciente no repita la conducta. Es muy importante que en el lugar donde evaluemos a nuestros pacientes con conducta suicida debe ser un lugar diferenciado en la emergencia. A veces es complejo con la situación de pacientes, pero tiene que ser un lugar donde se respete la privacidad, se respete la confidencialidad, para que el paciente se sienta un poco más libre de expresar sus emociones. Cuando decidamos a un paciente ingresarlo, siempre se le debe retirar todos los objetos que pueden ser potencialmente lesivos para él, retirarle todas las cadenas, sus
pulseras, cordones. Hay pacientes que también se han quitado la vida estando dentro del hospital con algún método, restringir los medicamentos. A veces el paciente está hospitalizado y los medicamentos quedan a la mano del paciente. Esto no es adecuado. Y siempre toda intervención que la hagamos, independientemente de los niveles, debe ser con empatía. Por favor, siguiente. La evaluación es la misma en el servicio de urgencias, en la atención primaria, y una vez que el paciente haya salido de su estabilidad clínica, es cuando deberíamos solicitar la evaluación por salud mental. A veces los pacientes van con sobredosis de medicamentos y su nivel de conciencia va a estar alterado y no se va a poder hacer la evaluación clínica. Pero siempre el paciente debe tener una evaluación clínica y también psicopatológica para determinar el riesgo suicida del paciente. Ahora, siguiente. ¿Cuándo vamos a considerar que el paciente requiere un ingreso hospitalario? Esto dependerá mucho de la gravedad clínica de la conducta suicida, dependerá mucho de la planificación y letalidad del método que tenga el paciente, también dependerá mucho del riesgo suicida que nosotros hayamos determinado de acuerdo a la entrevista y a los test psicométricos, dependerá mucho de la patología psiquiátrica de base que tenga el paciente, si está o no compensada, y por último, determinará mucho la asistencia o no de apoyo familiar. Esto es muy importante para determinar si el paciente puede ir de forma ambulatoria o necesita un ingreso hospitalario. Dentro del tratamiento, al igual que en la depresión, interviene tanto psicología como psiquiatría, o medicina interna o medicina con los medicamentos. A nivel de psicoterapia tenemos varias técnicas psicoterapéuticas para mejorar la depresión, la técnica cognitiva conductual, también tenemos la técnica interpersonal y la terapia familiar. Por favor, siguiente. A nivel de los fármacos, como les mencioné, tenemos que tratar la patología de base que está originando el cuadro o la conducta suicida. Tenemos un paciente con depresión, los ISDS son efectivos para tanto la ansiedad, para la depresión, mejoran la impulsividad, la agresividad y disminuyen la conducta suicida. Eso sí, utilizarlo con precaución en trastorno bipolar, en monoterapia. También tenemos al litio, el cual es muy efectivo en trastorno bipolar, para que tengan que antes les mencioné. Por favor, siguiente. También podemos utilizar también anticonvulsivantes. Estos medicamentos, aparte de su acción para la epilepsia, también estabilizan el humor de las personas. Son más utilizados en los cuadros de trastorno bipolar, pero también se puede utilizar en el caso del trastorno del estado del ánimo unipolar. El valproato actúa mucho mejor en la fase maníaca de la enfermedad y en la motricina en la fase depresiva. También tenemos los antipsicóticos en pacientes con cuadros de psicosis, cuadros de esquizofrenia, actúan muy bien para las ideas delirantes, para las alucinaciones y también van a reducir la conducta suicida. Los antipsicóticos, los de segunda generación, ketamina, olanzapina, aripiprazol, risperidona, son los medicamentos más utilizados para reducir la conducta suicida de los pacientes psicóticos. Siguiente. Para hablar acerca del suicidio, no debemos solamente evaluar o intervenir, también es muy importante la prevención. De prevención podemos actuar de diversas formas, como por ejemplo, deberíamos y siempre indagar e inculcar que los familiares restrinjan todos los métodos letales que puedan ser potenciales para que no se haga daño. También deberíamos, en la medida posible, mejorar los servicios sanitarios para que los pacientes acudan a salud mental. A veces es complejo por la demanda del paciente, pero siempre se puede hacer algo más. También nosotros como parte comunitaria siempre deberíamos hacer lo que son intervenciones comunitarias en grupos de apoyo, en adolescentes, en adultos mayores o en personas en riesgo. Lo mismo es muy importante formar atención médica, atención primaria, para que ustedes también puedan diagnosticar, tratar y dar el seguimiento a los pacientes con conductas suicidas. Hacer siempre campañas informativas a la población general para sistematizar la salud mental, la depresión y el suicidio. Muchas personas que están sufriendo por estas patologías no acuden al servicio de salud mental debido al estigma que representa lo que es la salud mental. Pero nosotros cada vez hablamos más de esto,
ellos van a perder el estigma. Y por último, hacer también charlas a nivel de los medios de comunicación, en los centros educativos, para hablar y prevenir la conducta suicida y explicarle a ellos cómo pueden acceder ante cualquier dificultad de tipo emocional. Por último, les doy aquí los principales mitos o ideas erróneas acerca del suicidio. El suicidio es una de las entidades que tiene más mitos o tabúes, como por ejemplo, muchas veces se piensa de que el que se quiere matar no lo dice. Esto es falso. De 10 personas que se quitaron la vida, al menos 9 dijeron lo que iba a pasar o cómo se sentía. Lo mismo también hay un mito o hay una creencia errónea, es que el que dice que lo va a hacer, no lo hace. Tampoco es verdad. Muchas personas a través de un lenguaje verbal o no verbal van a predecir lo que va a ocurrir. Otro mito o creencia errónea es de que todo el que se suicida es un enfermo mental. Tampoco es falso. Tampoco es verdad, perdón. Si bien siendo las enfermedades mentales juegan un papel importante para el desarrollo de este tipo de conductas, pero también personas sin enfermedades mentales también se quitan la vida. Otro mito falso es el suicidio se hereda. Las personas creen que porque alguien se quitó la vida de un familiar, se va a tener el mismo desenlace. Puede actuar como factor de riesgo, pero si esta persona tiene factores protectores y se potencian, no va a tener la misma desenlace. Por favor, siguiente. Otra creencia errónea es de que el que se suicida desea morir. También es falso. Hay que entender de que la persona que está en este estado está en una posición ambivalente. Por un lado se siente muy mal y es verdad, quisiera morir por cómo vive, pero si se producen ciertos cambios en su vida, él desearía vivir o estar como estaba antes de la enfermedad mental. También hay que quitar la creencia o el mito de que el que se suicida es un cobarde o un valiente. Hay que tener en cuenta que la cobardía y la valentía no tienen nada que ver con el suicidio, sino más bien son personas que están sufriendo algún malestar emocional que les lleva a tener estas conductas. También otro mito es de que solamente los adultos se quitan la vida. Esto también no es verdad, ya que también se puede quitar la vida a los adolescentes o los adultos jóvenes. También hay una creencia falsa de que hablar acerca de suicidio ante una persona que se quiera quitar la vida va a despertar la idea. Es totalmente incorrecto. Incluso si hablamos con una persona depresiva acerca de ideas suicidas, puede ser la única manera de nosotros poder ayudarla, escucharla y poder guiarle de cómo buscar ayuda profesional. Quitarle una creencia falsa es de que si retamos a una persona para que cometa suicidio, este no lo va a hacer. Tampoco es falso, incluso es irresponsable, ya que esta persona, su mecanismo de adaptación está totalmente alterado y esto puede ser detonante para que la persona haga una conducta mucho más grave que la anterior. Y por último, una creencia errónea es que los medios de comunicación no pueden prevenir el suicidio. También es falso, ya que todo dependerá mucho de cómo nosotros como profesionales abordemos las noticias o cómo le inculquemos a los medios que en lugar de ser noticias amarillistas, más bien sea una noticia para que prevenga el suicidio y cómo las personas pueden acceder a ayuda a los centros de salud mental.